Hola, buen día a todos. En esta oportunidad pues estaremos desarrollando otro de los importantes temas que surgen en el derecho mercantil, que es el contrato aeronáutico. Pero antes de entrar de lleno con este tema, pues primero desarrollaremos la parte fundamental e importante que le da vida a ese instrumento, es decir, al derecho aeronáutico. ¿En qué consiste en ese sentido? Como una parte introductoria, pues podemos decir que es preciso establecer que el avance de la aviación civil ha sido acelerado, así como el derecho aeronáutico. Ha sido una de las pocas ramas de la ciencia jurídica que alcanzó un amplio desarrollo en tan poco tiempo. De igual manera, es importante mencionar que Guatemala es un país en vías de desarrollo. Por ello, debe tener una legislación acorde a este tema, para así establecer una política de transporte aéreo internacional centroamericano con el objeto el cual de ayudar a promover el desarrollo y la economía de Guatemala para alcanzar un mejor avance en un desarrollo económico, político, y así poder ir contribuyendo a un desarrollo integral, pero por supuesto tomando en cuenta el bien común que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces podemos decir que derecho aeronáutico pues establece que es un conjunto de normas jurídicas que regula la navegación aérea y el establecimiento y uso de sus infraestructuras, sea con fines civiles, comerciales o militares en este caso. Puede ser de derecho interno. Derecho interno se refiere a la legislación que cada país tiene en su propia soberanía, en su propio estado. O externo internacional, nos referimos a tratados internacionales que también regulan esta parte del derecho. Pues de toda rama del derecho, de todo instrumento, siempre existen principios que nos ayudan a conducir a una mejor aplicación de estas normas. Entonces, entre esos principios podemos mencionar la soberanía que existe en cada estado, exclusiva y absoluta sobre el espacio aéreo donde se irá desarrollando esta actividad. Otro de los principios son los derechos del propietario del suelo, que debe ceder un beneficio de la circulación aérea, facultad de establecer normas. La aeronave no debe permanecer inactiva. Eso significa que tiene la obligación de ir estando en movimiento para un criterio económico, también sobre el interés general. Otro de los principios es el viaje que debe realizarse, es el criterio económico, es el recurso que pone en movimiento. La responsabilidad contractual y extracontractual se deriva de los hechos y actos vinculados con la actividad aeronáutica. Pone en acto la autonomía de esta rama del derecho. Va en contra del principio de reparación integral del daño producido. De igual forma encontramos el principio de la no contaminación. Esto es para evitar que las actividades de los estados no causen efectos nocivos o cambios adversos en el medio ambiente del espacio o en el medio terrestre. Principio
se basa principalmente en las consultas internacionales que se ha hecho en el transcurso del tiempo. También encontramos el principio de libre acceso a instalaciones y equipos y el consenso. Un dato interesante es el Comité de las Naciones Unidas para la Utilización del Espacio Exterior. Funciona sobre la base de un consenso, es decir, todas las delegaciones de los Estados miembros deben convenir en cualquier asunto, versión de un tratado o nuevos puntos en los programas de la comisión, subcomisión. Una razón por la cual los tratados especiales carecen de definiciones. Como había dicho anteriormente, existen para la regulación de esta rama del derecho tratados internacionales que dieron vida y cómo surgió a través de la historia. Entre ellos encontramos el Convenio de la Haya de 1899, donde se resaltó el uso de globos en las operaciones de combate, que esto pues fue renovada por la segunda conferencia de la Haya. Otro de los tratados es el Convenio de París de 1919, que también estuvo regulando algunas acciones. El Convenio Iberoamericano de 1926 y la Convención de Habana. Pues todo eso es una regulación legal que también podemos desglosarlo de una manera más clara. Entonces podemos decir que en el artículo 1 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional establece que los estados contratantes reconocen que todo estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio. La soberanía es regulada en la legislación guatemalteca, también por la Constitución Política, que establece que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega. Eso lo encontramos en el artículo 141 de la Constitución Política. Asimismo, en el artículo 3 de la Ley de Aviación, Soberanía del Espacio Aéreo, que es el decreto número 93-2000, que regula que la República de Guatemala ejerce soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo correspondiente a su territorio y a sus aguas territoriales. El uso, aprovechamiento y explotación del espacio aéreo con fines aeronáuticos de carácter civil se realizará de conformidad con lo estipulado en la Constitución Política, acuerdos y convenios internacionales ratificados por Guatemala, por leyes ordinarias y entre otras disposiciones. En este artículo pues nos aclara la relación que nuestra legislación tiene que tener con otros cuerpos legales, el apoyo, el uso correspondiente del territorio aéreo y entre otras características. Bueno, eso ha sido la parte fundamental de esta exposición y muchísimas gracias. Las libertades del aire como presupuesto del contrato de transporte aéreo de mercancías. Hablaremos que el contrato de transporte es tan antiguo como el comercio mismo. Fue empleado por los transportistas terrestres, por las empresas navieras y en la actualidad su aplicación se extiende a las empresas aéreas.
Entre 1990 y 1995 se realizaron diversos congresos internacionales en los que se trataron los problemas que podían derivarse de los aspectos prácticos de la aviación. Asimismo, empezó a reglamentarse la actividad aérea aeronáutica internamente en diversos países europeos y estados de la Unión Americana. Estos congresos se vieron interrumpidos por la Primera Guerra Mundial, la cual obligó a que las naciones afectadas desarrollaran mejores aeronaves, por lo que una vez terminada, la aviación contaba con la tecnología suficiente para tener aplicación comercial. Pero no obstante, dada la evidente capacidad bélica de la aviación militar, se desarrolló el principio de la soberanía sobre el espacio aéreo. Tal como lo vemos en la presente diapositiva, nos indica que tal desarrollo de la actividad aérea debía respaldarse jurídicamente. Es así como en 1919 se inician nuevamente las conferencias internacionales, habiéndole tocado el honor de ser sede a París, Francia. Esta convención realizada en París aportó la creación de la CINA, o sea, la Comisión Internacional Americana de Navegación Aérea, la cual tenía funciones legislativas en materia de reglamentos técnicos. El régimen jurídico de las aeronaves y fue reglamentado por primera vez. Se reglamentó lo relativo a la libertad de paso de aeronaves desde un aspecto objetivo. Se prohibió la adhesión al presente convenio de los países vencidos, es decir, Alemania. Esta última punta fue el que suscitó críticas por parte de los países europeos que habían permanecido neutralizados durante la Primera Guerra Mundial, como países como lo es Suiza y los Países Bajos, que no querían verse obligados por su adhesión al convenio al prohibir la circulación sobre su territorio a las aeronaves estados ex-enemigos, como lo mencionamos anteriormente, que es Alemania. En tanto no fuera autorizada la adhesión de estos últimos al convenio. Dicho sea de paso, este convenio no funcionó ya que habían motivos como lo es la libertad de navegación aérea. Resultaba un sistema de concesiones convencionales acordadas sobre la base de una estricta reciprocidad, también porque negaba al transporte de carácter comercial el beneficio de la libertad contractual, abandonando su régimen a la suerte de los convenios bilaterales. Posteriormente, la convención realizada en Madrid en el año de 1926 aportó la creación de la Convención Iberoamericana de Navegación Aérea, que fue una nueva organización internacional. Esta fue formada a raíz de la Conferencia Panamericana verificada en La Habana, Cuba, en 1928. Esta se denominó Comité Internacional de Técnicos y Expertos Jurídicos Aéreos, la cual organizó el Convenio de Varsovia y otros de vital importancia en el mundo del derecho aeronáutico. El Convenio de Varsovia, que fue celebrado en 1929, reguló la Carta de Porte, conceptos relacionados con el contrato de transporte aéreo, responsabilidad del transportista y otros aspectos importantes para el transporte aéreo. Este fue ampliado y reformado parcialmente en algunos aspectos por el Convenio de La Haya. Después de la Segunda Guerra Mundial, se realizaron diversas convenciones. Entre estas tenemos la de Chicago, la cual fue celebrado en 1944. Las negociaciones se iniciaron antes de que hubieran terminado las hostilidades en forma bilateral.
Posteriormente se logró la reunión de una conferencia internacional en la cual participaron 52 naciones, tanto neutrales como beligerantes, lamentablemente no potencias mundiales. En esta convención se regulan las relaciones entre los estados y se forma la Organización de Aviación Civil Internacional, con sede en Montreal, encargado de unificar las reglas de la navegación aérea. También se trató lo relativo a la libertad del aire, las cuales se consideró importante mencionar estas 5 libertades, la cual lo podemos observar en esta diapositiva. Posteriormente se dieron otras convenciones tales como el Convenio de Roma sobre daños a terceros en 1993. También podemos mencionar el Convenio de Guadalajara, que contempla la responsabilidad no contractual del transporte aéreo en 1961, el Convenio de Tokio, que trata sobre delitos y otros actos cometidos a bordo de aeronaves, que fue celebrado en 1963, la Conferencia Diplomática de La Haya sobre la captura del apoderamiento ilegal de naves aéreas de 1970, el Protocolo de Guatemala, donde se establecieron las normas que el contrato de transporte aéreo internacional en 1971. Finalmente tenemos la Declaración de Montreal, en la cual se trató sobre los actos de terrorismo contra las naves aéreas, salvo el caso de secuestro, que fue celebrado en 1971. Asimismo, los antecedentes históricos en Guatemala y Centroamérica, entre los primeros acontecimientos que afectaron directamente el ámbito de la aviación en Centroamérica, podemos hacer mención del estudio sobre transporte aéreo que elaboró la OACT para la región. Este fue aprobado por el Seminario sobre Transporte celebrado en San José, Costa Rica, la cual entre estos puntos se trataron temas como la aprobación de la Ley de Aeronáutica Civil, la protección del tráfico aéreo regional en Centroamérica, el intercambio de derechos comerciales de líneas aéreas. En 1958 se formó el Comité Tarifárico Centroamericano, en el cual se buscó la manera de informar las tarifas de transporte de carga para Centroamérica. En el año de 1960, a raíz del Convenio de Tegucigalpa, se crea la Cooperación Centroamericana de Servicio de Navegación Aérea COSENSA. Así como podemos ver en la presente diapositiva, nos indica que en Guatemala el Congreso de la República promulgó la Ley de Aviación Civil el 28 de octubre de 1948, donde se regula lo relativo al uso del espacio aéreo guatemalteco, la cual está a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En el decreto ley 439 nos hace mención en el artículo 75 que, en el sentido que las tarifas horarios de itinerarios de las empresas extranjeras autorizadas para prestar servicios de transporte aéreo internacional, así como sus modificaciones, deberán ser aprobadas por el Ministerio de Comunicación y Obras Públicas para que puedan ponerse en vigor. Guatemala aprobó el Convenio de Varsovia modificado por el Protocolo de La Haya en el Decreto 17-71 del Congreso de la República de fecha 4 de marzo de 1971 y depositó el instrumento de adhesión y ratificación el 28 de julio del mismo año, por lo que al tenor del artículo 23 del Protocolo de La Haya,
Somos parte del Convenio de Varsovia, modificado después por el Protocolo de La Haya desde el 20 de octubre de 1971. En la actualidad, el contrato se maneja basado en convenios internacionales y en regulaciones de la IATA. Y como veremos o hablaremos más adelante, esperamos que el presente estudio de lo hablado facilite conocer los aspectos más importantes del contrato de transporte aéreo internacional de carga. Asimismo, hablaremos sobre el origen de la libertad de aire, la cual nos indica que las libertades del aire tienen su origen en la tesis norteamericana de la libertad general, libre competencia o free enterprise. Esta tesis, a su vez, tiene su fundamento en un principio divino, ya que puesto que Dios no ha puesto barreras en hombre, hay que permitir que estos lo utilicen libremente. Según este punto de vista, todo Estado o toda compañía de navegación aérea puede establecer con plena libertad sus líneas atravesando cualquier estado, fijando sus itinerarios y precios. También esta teoría fue desarrollada dada la superioridad aérea de los Estados Unidos a finales de la Segunda Guerra Mundial. A lo anterior se opone la teoría inglesa de la reglamentación y del control. Esta posición con acierto realista propone poner un término a la desordenada competencia que había existido entre aerolíneas hasta antes del año de 1939, estableciendo un control internacional de las grandes líneas aéreas, fijándoles itinerarios, tarifas. Esta es la teoría que impera en la actualidad, combinada con la anterior. Sin embargo, las libertades del aire se desarrollaron influenciadas por la primera teoría. Las libertades del aire. Las 5 libertades del aire consagradas en los convenios de Chicago de 1944 se dividen en las puramente técnicas y las comerciales. Las 2 libertades técnicas son el derecho de paso ofensivo. Este derecho de paso inofensivo consiste en la libertad de sobrevolar sin realizar ninguna escala. Las aeronaves militares no gozan de esta libertad, ya que por principio son naves hostiles, por lo que generalmente deben solicitar autorización al país que desean sobrevolar. Las líneas aéreas comerciales gozan de esta libertad, debiendo someterse a los reglamentos respectivos. El derecho de escala técnica por aprovisionamiento o reparaciones. El rango de operaciones de las aeronaves depende de las características de cada uno, ya sea por mayor alcance que éstas tengan, su alcance es limitado. Asimismo, pueden ser objetos a fallas mecánicas, desperfectos. Es por ello que se desarrolla esta libertad, que consiste en detenerse en punta determinada o no con el objeto de reabastecerse de combustible, lubricante, alimento, como también para efectuar reparaciones. También el derecho de desembarque en el territorio de cualquier estado, pasajero y mercancías embarcados en el estado cuya nacionalidad goza la aeronave. Este consiste en el desembarco de pasajeros a cargo con procedencia del país cuya nacionalidad la aeronave posee. Entre ellos podemos mencionar las siguientes características. Es una libertad comercial, generalmente se requiere de una autorización del Estado donde se vaya a desembarcar los pasajeros o mercancías. Los derechos de embarcación o desembarcar pasajeros y mercancías en un territorio con destino a otro. Esta es la más amplia de las libertades, ya que combina las 2 libertades comerciales anteriores con todas las posibilidades que se pueden dar
Esta podemos decir que consiste en embarcar o desembarcar pasajeros a cargo de cualquier procedencia o destino. Los países a los cuales les interesa esta libertad son aquellos que se encuentran en cualquiera de las siguientes condiciones, ya sea tener poco tráfico nacional, estar situado entre los extremos de las líneas de navegación, poseer una marca superioridad técnica y económica. Las razones por las cuales se tiene a limitar esta libertad es fundamental por proteccionismo o líneas aéreas locales o por razones de seguridad. Las libertades del aire como presupuesto del contrato de transporte aéreo de mercancías. Aquí nos indica que si no nos permitiera la libertad de sobrevolar otro territorio, en principio no se daría el contrato de transporte de mercancía, ya que ni siquiera existiría la aviación comercial internacional, o si se concediera esta libertad únicamente por algunos países, las aeronaves tendrían que estar bordeando territorios que no concedieran, la cual haría el precio del transporte de mercancía más oneroso de lo que actualmente es. El concepto de contrato de transporte aéreo de cosa, como pueden observar aquí, el autor Luis Tapia Salinas nos da un concepto sobre este contrato. Asimismo, podemos decir que el contrato de transporte aéreo es aquel por el que una persona física o jurídica llamada porteador se encarga, mediante un pago, de conducir por aire de una punta a otra, o bien a personas con o sin equipaje registrado, o bien objetos o mercancías recibidas de un expedidor. Esta definición conceptúa al porteador tanto como persona física como jurídica. En realidad, el porteador generalmente es una persona jurídica, ya que son generalmente el porteador es una persona jurídica, ya que son las sociedades las que permiten un mayor desarrollo económico, a diferencia del anterior concepto. Este emplea el término porteador, porteador y transportista sin sinónimos. Y por último, vamos a hacer mención de la diferencia entre contrato de transporte aéreo de mercancía y contrato del polo aéreo. Podemos decir que el contrato polo aéreo es el que se celebra entre dos transportistas, mediante el cual convienen explotar una ruta en común y dividirse las ganancias en partes iguales. Como podemos notar, salta a la vista la diferencia entre este contrato y el de transporte aéreo de mercancía. Hago esta distinción ya que en la práctica confundimos mucho ambos contratos. Agradecido por su atención. Gracias.